Esta es otra escala, que es la escala de evaluación de los síntomas de Edmonton, que no solamente mide el dolor, sino que mide otros síntomas. Son 9 síntomas que evalúan en el paciente que tiene dolor. Y esto puede ser astenia, náuseas, depresión, ansiedad, somnolencia, carencia de apetito, bienestar y alteraciones respiratorias. Para cada uno de estos síntomas también se lo evalúa en la escala del 0 al 10. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que está teniendo dolor? Esta persona que tiene dolor puede presentar todas estas sensaciones de desesperanza, miedo, ansiedad, confusión, temor a la muerte, inseguridad y pérdida de control. Y esto es importante para nosotros, para los enfermeros, conocer lo que está viviendo el paciente. Porque ustedes piensen que los pacientes están depositando toda su confianza en nosotros. Al confiar y al decirnos, Constanza, en este momento tengo dolor. En ese momento, esa persona está confiando en que yo tengo herramientas de medición, en que yo puedo tener que voy a tener todas las herramientas para tratar de controlar ese dolor, está confiando en mí y yo tengo que responder a ese pedido. Entonces, importante en el rol de enfermería en la evaluación del dolor, facilitar el diálogo desde la primera entrevista, hacer el control de signos vitales, de los signos y de los síntomas que acompañan este dolor. Evaluemos el dolor a través de las escalas de medición. Cada uno adoptará una escala de medición que sea la más apropiada, pero yo no puedo adoptar una escala de medición y mi compañero tener otra escala de medición y el que sigue en el otro turno otra escala de medición. Tenemos que consensuar, ponernos de acuerdo y en nuestro servicio vamos a utilizar tal escala de medición. A lo mejor usamos una escala de medición al ingreso del paciente y después seguimos con la escala de EVA para poder tener una continuidad del cuidado. Informemos al paciente del tratamiento. La información no es mía, la información es del paciente. Y si el paciente me pregunta, ¿qué me estás dando? Yo le digo un analgésico, y el paciente me pregunta, ¿pero qué analgésico es? No le puedo responder, yo sé lo que le estoy administrando, es lo que me indicó el médico. ¿Sí? Yo tengo que comentarle al paciente, porque es su cuerpo y es su derecho conocer lo que está recibiendo. Evaluemos la respuesta del paciente al tratamiento administrado en intervalos regulares. Tengamos en cuenta la vía de administración. Si yo voy a administrar un fármaco por vía oral, yo sé que tengo que esperar a que éste se absorba y voy a tener alguna respuesta después de los 50 minutos de administrado. Entonces tengo que volver a los 50 minutos o a la hora y ver qué efecto produjo este fármaco en el paciente. Si yo administré un fármaco por vía endovenosa, yo sé que no tiene que ser absorbido, que pasa directamente a circulación, entonces yo sé que la acción la voy a tener mucho más rápida. Entonces yo a los 20 minutos, 30 minutos tengo que controlar qué efecto produjo en el paciente. Y esto de volver y de constatar y de tener un buen diálogo con el paciente y de ver y de escuchar las características de este dolor, de acercarme más y de interesarme más acerca del dolor, de hacer el seguimiento posterior, le va a dar al paciente la confianza necesaria en el enfermero y la seguridad de que estamos haciendo las cosas de manera correcta y con conocimiento. Evaluemos también el grado de ansiedad que provoca este síntoma en el paciente y en la familia. Ustedes piensen si alguna vez ustedes tuvieron un familiar querido con dolor, si a ustedes no les afectó. Por supuesto, nos afecta. Entonces es importante el cuidado enfermero, al paciente por supuesto, pero también al familiar que me está preguntando y que me está cuestionando, pero me está cuestionando mal. No, me está cuestionando porque no quiere ver sufrir a su ser querido. Registremos y documentemos el seguimiento de la evaluación del dolor, porque no tiene sentido haber hecho todo esto y después me fui de mi turno, no anoté nada, no registré nada y entonces el que viene
Pude habérselo dicho en el pase de guardia, pero si eso no queda registrado es como si no estuviese hecho, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a esto. Y por sobre todas las cosas, creamos en la información que nos brinda el paciente y la familia acerca del dolor. Vamos a entrar ahora en lo que es el tratamiento del dolor. El estrés emocional, la ansiedad o la afectividad negativa modulan el dolor. Entonces, hay algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es decir, no nos vamos a basar simplemente o solamente en el tratamiento farmacológico. Hay otras herramientas que se ponen en juego y que nosotros deberíamos conocer, que pueden acompañar al tratamiento farmacológico, pero que son tan importantes y hacen al tratamiento y al manejo del dolor como por ejemplo, el proporcionar la calidez humana que necesita esa otra persona, las terapias y la utilización de terapias complementarias integrativas. Ustedes habrán escuchado hablar de lo que es musicoterapia, acupuntura, técnicas de relajación, de imaginación. Todas estas ayudan al paciente a poder manejar mejor su dolor. Y no es que vamos a utilizar solamente esas terapias, sino que son integrativas, se acoplan al tratamiento farmacológico. Tengamos en cuenta los tonos de voz con los que nosotros nos vamos a manejar con el paciente y con la familia, la adecuación del ambiente, la temperatura del lugar, la iluminación, quitar todo y minimizar todo lo que son estímulos excitatorios que hacen que ese dolor vuelva a sentirse en el paciente. Y con respecto al manejo farmacológico del dolor, lo más importante, hoy hablaba Andrea en una mesa anterior de la utilización de los 5 correctos en la administración de citostáticos. Bueno, los 5 correctos son necesarios no solamente para la administración de citostáticos, sino para todas las drogas que nosotros estamos administrando, y por eso nos lo enseñan desde los primeros pasos que damos en la enfermería. Es importante en el manejo del dolor seleccionar el fármaco apropiado para ese paciente, que no lo voy a hacer yo, seguramente lo va a hacer el médico, pero yo soy la enfermera que estoy haciendo el nexo de comunicación muchas veces entre el seguimiento del dolor del paciente y el médico que está indicando el tratamiento, ¿sí? Entonces, es importante seleccionar el fármaco apropiado, administrar la dosis apropiada, administrarlo por la vía indicada y por la vía apropiada, pautar bien el intervalo de dosis que sea más apropiado y más adecuado para este paciente, poder prevenir el dolor que es persistente, ese dolor continuo, poder prevenirlo y arreglar dosis de analgésicos, titular la dosis de manera agresiva. Esto significa que si un paciente está con un dolor agudo en una escala de EVA de 8 sobre 10 y yo empiezo con una terapia analgésica, con un parche de liberación lenta, yo sé que no voy a poder alcanzar rápidamente el alivio del síntoma. Entonces, cuando uno hace referencia a titular la dosis de manera agresiva, es empezar con altas dosis, con una dosis inicial alta, que después seguramente esa dosis va a bajar, porque yo lo que quiero es controlar el dolor en ese momento y después mantener al paciente sin dolor. Anticiparse, prevenir y tratar los efectos secundarios que tienen algunos analgésicos. Establecer la respuesta al tratamiento a intervalos regulares. Esto significa que yo debo controlar ese dolor. Y si el paciente no me llama porque no tiene dolor durante las 8 horas, yo igual, mi cuidado enfermero va a ser de que yo cada 4 horas vaya a preguntarle cuánto tiene dolor y anotarlo y registrarlo, dejarlo registrado, porque así yo puedo hacer un seguimiento en las 24 horas y durante los días sucesivos de cómo fue manejado ese dolor. Adentrándonos un poco en lo que es el tratamiento farmacológico, ustedes conocerán la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que establece un primer escalón donde están los analgésicos no opioides, un segundo escalón
escalón donde están los opioides débiles y un tercer escalón donde están los opioides potentes. En el primer escalón están los AINES y el paracetamol, ¿sí? Cuando nosotros nos manejamos dentro de este escalón, utilizamos este tipo de fármacos y además se pueden agregar otros fármacos que no son analgésicos, que se los llama coadyuvantes, que lo que hacen es, si bien no son analgésicos, su acción no es la analgesia, ayudan a manejar y controlar el dolor. El segundo escalón, dijimos que estaban los opioides débiles, como por ejemplo la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol, ¿sí? A estos fármacos también se le pueden asociar los coadyuvantes y se pueden asociar también algunos fármacos del primer escalón, ¿sí? O sea, nosotros vamos en forma progresiva en el manejo del dolor y cuando ya ese dolor es muy fuerte, tenemos los opioides potentes, donde ahí encontramos la morfina, fentanilo, oxicodona y metadona. Pero también se está hablando de un cuarto escalón en esta escalera que todavía no está formado, no está contemplado por la escalera de la OMS, pero hace referencia a técnicas invasivas para el control del dolor, como son los bloqueos neurolíticos, que son técnicas neuroquirúrgicas o de neuromodulación, que lo que hacen es cortar y hacer bloqueos radiculares para el control del dolor y son muy efectivos. Fíjense que en esta escalera, acá está contemplada, sí, ese cuarto escalón, que son los procedimientos invasivos. Bien. Vamos a hablar un poquito de los AINES. Estos son los antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, son las diferentes acciones que tienen los AINES, pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar con el fin de analgesia y antiinflamatorio. Tienen buena absorción oral, son muy útiles para el dolor leve y moderado. Si tienen un techo analgésico, esto quiere decir, cuando yo hablo de techo analgésico, quiero decir que cuando yo llego a la dosis máxima diaria de este fármaco, por más que yo administre más de esa dosis, lo único que voy a lograr es no calmar el dolor, es aumentar los efectos adversos y la toxicidad que tienen los mismos. Tienen máxima eficacia con dosis doble o triple de lo habitual. Tienen un efecto analgésico máximo, pero que sigue siendo inferior a los opiáceos. Nunca va a ser lo mismo utilizar los AINES en sus máximas dosis a utilizar un opiáceo. Y los efectos adversos más comúnmente desarrollados por ellos son la insuficiencia renal, gastritis, inhibición de la agregación planetaria. Con respecto a los opioides, estos mimetizan la acción de las endorfinas. Las endorfinas son esas sustancias que se liberan. ¿Se acuerdan cuando vimos el mecanismo fisiológico del dolor? Que vimos que en la modulación se liberaban unas sustancias que son fabricadas por el organismo y lo que hacen es disminuir esta sensación del dolor y calmar el dolor. Bueno, lo que hacen los opioides es imitar la acción de las endorfinas. Estos pueden ser compuestos sintéticos o naturales que producen efectos semejantes a los de la morfina. Se van a unir a los receptores específicos que están situados a nivel del sistema nervioso central y de la médula. Y los receptores que actúan mediando el dolor son principalmente los receptores Mu y kappa. ¿Cuáles son las vías de administración de los opioides? Todas. Tenemos la vía oral, la vía subcutánea, la endovenosa, intramuscular, la rectal, sublingual, transdérmica y la intratecal. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de los opioides? Náuseas y vómitos, desarrollo de la tolerancia, la somnolencia, boca seca, la depresión respiratoria y la constipación. Fíjense que ahí se lo puse en dos colores diferentes. La constipación es el efecto adverso más común visto con los opioides, pero la depresión respiratoria es el efecto adverso más grave que puede presentarse con la mala administración de los opioides, ¿sí?
Si hablamos de efectos secundarios con estos diferentes tratamientos, vemos que, por ejemplo, el paracetamol está más asociado con malestar, hipotensión, aumento de las transaminasas, algunas reacciones de hipersensibilidad y trastornos hematológicos a determinadas dosis. Los AINES están más asociados a trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, estreñimiento o hemorragias, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, algunos efectos sobre el sistema nervioso central, reacciones de hipersensibilidad y reacciones cutáneas. ¿Qué pasa con los opioides? Están más asociados a trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos y estreñimiento o constipación, efectos sobre el sistema nervioso como sedación y algunas alucinaciones y confusión, urticaria, retención urinaria y depresión respiratoria. Los opioides débiles. Los opioides débiles están indicados para el tratamiento del dolor moderado en combinación con los AINES, ¿sí? Producen como efectos adversos más comunes el estreñimiento y las náuseas, ¿sí? Y como ejemplos de ellos tenemos la codeína y el tramadol. Dentro de los opioides fuertes, los más utilizados son la morfina, la metadona y el fentanilo, igual ahí tienen otros ejemplos. Y hablando un poco de la morfina, es de distribución rápida en el organismo, esta se metaboliza en el hígado y tiene una vida media de 4 a 6 horas. Su excreción es principalmente a través de la orina, no tiene un techo analgésico y las dosis de rescate se pueden utilizar entre dosis regladas y tiene una absorción oral errática. La metadona, en cambio, tiene una excelente biodisponibilidad oral, tiene una alta eficacia analgésica, se utiliza mucho también para el dolor neuropático, tiene una vida media larga, 17 o 48 horas, pero su efecto de duración es 8 horas, ¿sí? Entonces, el peligro es la toxicidad por acumulación, porque no termina de eliminarse y ya le estamos dando otra dosis. La eliminación de la metadona también es a través de la vía renal y las vías de administración para la misma son oral, parenteral, epidural o espinal. El fentanilo es otro de los fármacos muy utilizados en el manejo del dolor, tiene una acción analgésica y de sedación también, tiene un rápido inicio de acción y un efecto breve, entra rápido y se va rápido. Las vías de administración son la tópica a través de parches y la oral y transmucosa. La vida media es de 7 horas, tiene metabolismo hepático y puede desarrollar tolerancia y dependencia. Cerrando, entonces, lo que es más importante para nosotros como enfermeros en lo que es control del dolor en el paciente que lo sufre es detectar precozmente los efectos adversos y potencialmente graves que puede llegar a tener un paciente que está con opioides. Sobre todo la depresión respiratoria, la hipotensión y las complicaciones neurológicas. Valorar bien la eficacia analgésica y valorar y tratar los efectos adversos menos graves, como son las náuseas y los vómitos. Habíamos mencionado que en cada escalón nosotros podíamos asociar algunos fármacos que no eran analgésicos, pero que actuaban indirectamente sobre el control del dolor y se llaman coadyuvantes. Dentro de estos fármacos coadyuvantes podemos mencionar los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, anticonvulsivantes como el gabapentino, la pregabalina, antieméticos como la metoclopramida, alfa-bloqueantes como la clonidina, tranquilizantes mayores como el haloperidol, ansiolíticos y esteroides, corticosteroides. Son algunos de los fármacos que, si bien no cumplen con la función analgésica, sí se utilizan dentro de lo que es el tratamiento del dolor para tener un mejor manejo. Si hablamos de opioides, nosotros vamos a utilizar opioides con nuestros pacientes y dijimos que el principal efecto adverso, el más grave es la depresión respiratoria. Yo tengo que saber qué contrarresta a esto y tenerlo en el office de enfermería. La naloxona es el antagonista de los opioides.
esta tiene una afinidad 10 veces mayor por los receptores muy capa de los opioides. ¿Esto qué significa? Yo había dicho cuando hablamos de la morfina que la morfina se unía a receptores específicos, ¿sí? Entonces, lo que hace la naloxona es desplazar la molécula, ¿sí?, del opioide del receptor. ¿Por qué? Porque tiene mucha más afinidad al mismo. Entonces, es la droga de elección ante una sobredosis de opioides. Hay que saber administrar la naloxona, hay que administrarla lentamente e ir evaluando las respuestas del paciente a medida que la vamos administrando. Enfermería tiene un rol fundamental en el manejo del dolor. ¿Por qué? Porque compartimos la mayor parte del tiempo con nuestros pacientes. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos en primera instancia a las personas que tienen el dolor. Utilicemos instrumentos de evaluación adecuados. Trabajemos en equipo. Nosotros somos el nexo entre todos los otros servicios, ¿sí? Iniciar las acciones que lo alivian, comprobar la eficacia de los métodos y registrar la valoración. Recuerden, para terminar, que la flexibilidad del enfermero es clave en el control del dolor. Cada paciente es único y vive su propia experiencia dolorosa. La naturaleza de nuestro rol como enfermeros nos sitúa en una posición estratégica, por ser quienes compartimos el manejo del dolor con la persona que lo padece, con su familia y con los otros miembros del equipo de salud. El alivio del dolor no es solamente un objetivo humano, es un derecho terapéutico. Y esperemos que así nuestros cuidados transmitan la esperanza que los pacientes merecen. Gracias. Pero antes, tengo un pedido, están escuchando atentamente, que por favor los que hablan al mismo tiempo que la conferencista hagan un poquito de silencio porque no pueden escuchar la conferencia. Gracias. Dice, informarle el nombre del analgésico al paciente. ¿Puede generar riesgo de lesiones a posteriori? No. Lo importante es nosotros poder explicarle al paciente el tipo de analgésico que está recibiendo, porque es un derecho que tiene el paciente. El paciente no va a poder él mismo, sí puede automedicarse, pero no va a conseguir, necesita la receta del médico, y más si estamos hablando de opioides, ¿no? Esto de el riesgo de adicciones a posteriori está manejado un poco por la información que nosotros le damos al paciente, por el manejo del dolor que el paciente va a tener en ese momento, el seguimiento. No se olviden que es un paciente que si está teniendo dolor crónico, es un paciente que va a venir a la consulta seguido y que yo voy a poder hacer un seguimiento. Y el médico que está en el control del dolor y en el seguimiento de este paciente también hace un control y hace un seguimiento. Así que informarle el nombre del analgésico al paciente yo creo que es importantísimo, porque con eso estoy generando la confianza necesaria para tener una buena comunicación con el paciente. La buena comunicación enfermero-paciente va a ser una mejor adecuación del tratamiento y mejor adhesión al mismo. Voy a unir con preguntas. A paciente con artritis reumatoidea avanzada que no responde al metotrexato y otros, se lo puede tratar con opiáceos. Paciente adulto joven. Paciente con artrosis, artritis, es un dolor crónico somático profundo. El paciente en trabajo de parto es un dolor agudo. Bueno, la tienen bien. Sí. Bueno, vamos por partes. Sí, a los pacientes que necesitan y que no tienen un buen control del dolor con algunos coadyuvantes o con algunos fármacos que no tienen la respuesta adecuada, se le pueden ir agregando opiáceos. Eso lo va a decidir el médico tratante. Nosotros está en acompañar en la buena administración y buen control del dolor y seguimiento del mismo. Si nosotros no vamos a indicar, si el que va a indicar va a ser el médico que lo está tratando, que está siguiendo a ese paciente, y va a adecuar el fármaco, va a elegir el fármaco apropiado para la patología que tenga ese paciente, ¿sí? Después,
Sí, acá me preguntan, ¿es un dolor somático? Sí, es un dolor somático profundo el paciente que tiene con equinosis. Y me preguntan si el trabajo de parto es un dolor agudo, si también el trabajo de parto es un dolor agudo. Bueno, ahora entramos en la clase. Hablando del placebo. ¿Qué opina de la administración del placebo en el dolor oncológico? ¿Qué pasa cuando el paciente dice tener dolor y administra placebo y pasa el síntoma? ¿Miente o es psicológico? Los placebos se debe comunicar al paciente por experiencia, dar resultados positivos. ¿Dolor fantasma? Sumamente interesante estas preguntas, y varios hacen preguntas con respecto a los placebos. Si nosotros volvemos a retomar parte de lo que hemos hablado hoy y hablamos desde la definición del dolor, que habla de qué es lo que dice el paciente que tiene en el momento que dice que lo siente, como lo siente el paciente, entonces yo ya no puedo estar desconfiando. Y si yo administro un placebo es una sustancia que le estoy administrando al paciente que no tiene el efecto de analgésico. Entonces yo en este caso le estoy dando, por ejemplo, solución fisiológica a un paciente que me está refiriendo dolor, a un paciente que me está diciendo en ese momento que tiene esa sensación desagradable o de displacer. Entonces, ¿cómo tomo yo esto? Si yo estoy hablando de tener una buena comunicación con el paciente, de crear un lazo de confianza con el paciente, sobre todo un paciente, no sobre todo, todos los pacientes tienen el derecho a que nosotros creamos en lo que nos está refiriendo que tienen. Y segundo, en el paciente oncológico, si yo ya de entrada no creo en este paciente que me dice que tiene dolor, entonces ¿qué tipo de comunicación voy a tener con él mismo? ¿Sí? Yo no puedo estar jugando con eso, ¿sí? No puedo estar jugando con las sensaciones, con algo subjetivo. ¿En qué me baso yo para descreer a que el paciente no tiene dolor? Yo les digo que por experiencia propia he visto pacientes con dolores crónicos que están acostumbrados a vivenciar esta experiencia de sufrimiento, ¿sí? Durante muchos años. Y estos pacientes, por ahí, sin la expresión de acongojamiento que uno espera ver, y uno le pregunta acerca del dolor, y el paciente tranquilamente, con una facie de jugador de póker neutra, dice: tengo 8 sobre 10, tengo 9 sobre 10, y ahora sí me duele mucho. Pero lo dice así, con este tono, porque está acostumbrado a vivir con ese dolor. Entonces, ¿quién soy yo para descreer o desconfiar en lo que el paciente me está diciendo que tiene en el momento que lo tiene? Si ya desde la definición dijimos que esto está basado en la creencia de algo subjetivo, que yo voy a tener algunas herramientas para tratar de objetivarlo mejor, pero trato de objetivarlo para condicionar el tratamiento posterior, ¿sí? Y después, otra de las preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el paciente que tiene dolor le administra placebo y pasa el síntoma? ¿Miente o es un dolor psicológico? Existe el dolor psicológico, existe el dolor, también acá hay otra pregunta, por el miembro fantasma, y también existe el tratamiento. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos reconocer qué tipo de dolor presenta ese paciente y tengamos en cuenta el entorno de ese paciente, tengamos en cuenta si ese paciente está solo, está acompañado, está contenido, qué me está demandando el paciente además del dolor. Si ese dolor es poco controlado y yo creo que todo lo que estoy administrando y todo lo que estoy haciendo está bien, entonces alguna de las otras patas de la mesa está fallando. Entonces algo le está faltando a ese paciente, busquemos por otro lado. ¿Qué necesita? ¿Compañía? ¿Qué necesita? ¿Tratamiento terapéutico psicológico acompañante? Entonces yo tengo que percibir y ahondar en qué otra pata está fallando. Tenemos la pregunta que dice cómo descubrir que el dolor del paciente es verdadero, y también cómo actúa ante un paciente que dice tener un dolor físico y es, por ejemplo,
por llamar la atención, ya te va a llamar siempre que quiera la atención. Bueno, muchas veces cuando el paciente está demandante, quizás lo que precisamente necesita es que yo le demuestre que estoy ahí para él. Y hagan la prueba. Cierran la puerta, agarran la silla, se sientan y se quedan 5 minutos a escuchar al paciente. Como si detrás de la puerta, aunque yo tenga 20 pacientes esperándome y tenga quimioterapias o tenga otros procedimientos para hacer, yo necesito esos 5 minutos de conexión con el paciente, de conexión verdadera con el paciente y de atención integral, y que esa persona se dé cuenta que yo estoy ahí para comprenderlo, para contenerlo, para acompañarlo, para escucharlo, que no me voy a ir y que me interesa lo que está viviendo, que me interesa darle solución. ¿Sí? ¿Qué respaldo legal tenemos para informar al paciente respecto a su tratamiento? Nosotros podemos darle la información del tratamiento que está recibiendo, y vuelvo a repetir, la información no es nuestra. La historia clínica no es nuestra tampoco, es del paciente. Si antes nos manejábamos de otra manera y antes, la historia clínica no se le mostró al paciente. La historia clínica, si el paciente se iba a otra institución, no se daba. No, hoy es otra la tendencia. La información le pertenece a esa persona. Y pónganse ustedes en el lugar del paciente. Si a mí me interesaría muchísimo saber qué me están administrando. Y si me preguntan qué dosis, y también quiero saber, porque encima soy enfermera y quiero saber las dosis que me están administrando. Entonces, es un derecho que tiene el paciente, de conocer las cosas que están recibiendo. Con prudencia, ¿sí? Tratando de estar acompañado a veces, sobre todo viendo esto, ¿no? La familia, la contención que tiene, la información progresiva y en la medida en que me la vaya solicitando el paciente y el familiar. Acuérdense que cuando ustedes detectan alguna situación particular que los pone en una situación de inseguridad, y bueno, trabajen en equipo, háblenlo con el médico, acompañame, el paciente me está pidiendo tal cosa, no sé por qué me lo pregunta tantas veces, o no sé por qué me lo pregunta a mí y a vos no te lo pregunta. Veamos si ese paciente está recibiendo tratamiento psicológico acompañante y trabajar en equipo. Hablar con la psicóloga, este paciente yo veo que le pasa tal cosa. Bueno, en caso de dependencia a alguno de los fármacos, sobre todo opiáceos, ¿cómo actuar y cómo determinar la realidad del dolor? Y otra, ¿cuáles son los efectos adversos de la administración sobredosis de Nexolona? Bueno, tiene dos partes esto. En caso de dependencia, seguramente lo que se va a hacer es cambiar el fármaco, pero eso vuelvo a repetir, nosotros podemos detectar de que el paciente está pidiendo más y lo que vamos a hacer es informárselo al médico. El que toma la decisión del cambio del fármaco, ¿sí? Va a ser el médico, y de la nueva pauta analgésica y la combinación de otras drogas también va a ser el médico. Nosotros lo que tenemos que saber es detectarlo, informarlo, registrarlo y ver qué respuestas tiene frente al nuevo tratamiento. En cuanto el paciente empiece a mejorar la frecuencia respiratoria, porque a lo mejor si estamos hablando de que el paciente estaba en una depresión respiratoria, el paciente no respondía, estaba dormido, no responde a órdenes verbales y además tiene una frecuencia respiratoria de 8 por minuto. Si cuando yo estoy administrando la naloxona de a medio centímetro, espero un minuto, otro medio centímetro, espero un minuto y voy constatando la respuesta física del paciente, la respuesta fisiológica, valoro la respuesta al estímulo verbal y valoro la respuesta con respecto a la frecuencia respiratoria. Estamos en horario, voy a leer solamente una cartita que mandó Karina, que pertenece a Santiago del Estero, y dice que quiere agradecer ampliamente por haber tratado este tema, ya que en muchos casos no se considera, sobre todo en niños, y lo veo a diario, ya que trabajo con niños quemados y los mismos sufren mucho dolor. Bueno, las respuestas de las preguntas, por ahí en el receso, pueden acercarse a la licenciada y preguntarle, porque también son muy interesantes, por cuestión de tiempo, ya deben terminar la mesa. Bueno, muchas gracias a la mesa. Vamos a hacer un intervalo ahora hasta las 15:30, y ahí nos volveremos a la actualidad.
Esta mesa va a estar coordinada por la licenciada Esther Minardo, que es la representante y coordinadora local de la zona de Santiago del Estero, que va a dirigir la mesa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buen provecho. No bajen demasiado las luces, porque si no puede ser catastrófico. Bueno, les voy a presentar a mi colega, licenciado Luis Peretta, que proviene de la ciudad de Rosario y que va a abordar el tema atención inicial del paciente politraumatizado. Esta mañana ustedes han escuchado una introducción al tema desarrollado por gente proveniente de Buenos Aires y del Hospital Fernández. El licenciado Peretta es jefe de enfermería en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. Es subjefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial del Centenario de la misma ciudad. Es miembro del Comité de Enfermería de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también es miembro de la Comisión de Desarrollo Profesional del Colegio de Enfermería. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Un horario un poquito complicado, ¿no? Después de comer, nos viene la modorra, ¿no? Bueno, vamos a abordar el tema de la atención al paciente politraumatizado, como habló Roberto hoy a la mañana, pero visto desde la sistemática ATLS. Este programa ATLS, cuando se impulsa, tuvieron que acordar 3 puntos principales, que fueron bastante debatidos. El primer punto era que había que tener en cuenta que se debía tratar la situación que ponía en peligro la vida, en primer lugar. El otro punto es que el no contar con un diagnóstico definitivo, porque a los pacientes cuando llegan a la guardia uno no los conoce, no sabe qué es lo que tiene, no debía impedir el tratamiento indicado. Y el tercer punto es que tampoco teníamos, o se puede contar con una historia clínica detallada para poder hacer la valoración del paciente. Eso tampoco tiene que ser un requisito, ¿no? Bueno, entonces, con todo esto, la atención inicial del paciente politraumatizado requiere una rápida evaluación de las lesiones y una reanimación oportuna. No se puede perder el tiempo, hay que trabajar en forma ordenada, en forma sistemática, porque como también se habló hoy a la mañana, el tiempo es vital en estas situaciones. Entonces se aborda el formato, el ABCDE, como se habló hoy a la mañana, creo que todos lo conocen, se va resolviendo punto por punto, ¿no es cierto? No se puede pasar al próximo punto sin haber resuelto el anterior. En la evaluación inicial y el tratamiento del paciente politraumatizado podemos resumirlo en 7 puntos esenciales. El primero, una preparación, el triage hospitalario, la revisión primaria con reanimación, una revisión secundaria, monitoreo y reevaluación continua y los cuidados definitivos. Con respecto a la preparación, por recomendación del Centro de Control de Enfermedades, se recomienda la utilización de las medidas de seguridad para todo el personal que participa en la atención del paciente politraumatizado. Hoy también se mencionó la utilización de guantes, barbijos, gafas, gorros, batas impermeables.
fundamentalmente dos enfermedades infectocontagiosas, como es el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no es cierto?, para tener todas las precauciones del caso. Siguiendo con la preparación, también se habló hoy de un área específica, un área específica para la atención, que tiene que contar con el equipo adecuado para el manejo de la vía aérea, soluciones intravenosas, generalmente cristaloides, como el rinchelactato, solución fisiológica, tibias, temperaturas entre 39 y 40 grados, para evitar la hipotermia. Equipo de monitorización, son pacientes complicados, complejos, y van a requerir una monitorización también completa, ¿no? Equipo de apoyo médico extra según necesidad. Los pacientes politraumatizados o los accidentes con múltiples pacientes, de víctimas múltiples, quiero decir, no es tan común, pero cuando ocurre se desborda. Entonces es necesario tener gente como para poder asistir en esas situaciones. Los laboratorios y los rayos X son indispensables, y los rayos con equipo portátil en el lugar donde se está atendiendo al paciente, ¿no? Convenciones o convenios con otras instituciones, también eso es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Y yo cuando estaba haciendo esto en Rosario pasó un accidente de un camión que bajaba por una de las bajadas de la autopista y se quedó sin freno. Y la avenida que cruza justo es una avenida de doble mano, de mucho flujo, y se lleva puesto a un colectivo del servicio urbano de pasajeros. Iban 40 personas arriba del colectivo y salieron como 28, 29 personas que fueron trasladadas a una institución que por el seguro que tenía el colectivo era un sanatorio chico, y cuando llegaron 10 pacientes ya no había dónde atenderlo. Entonces es muy importante tener convenios con otras instituciones para hacer frente a esta situación. Y la revisión periódica de los protocolos de atención. Esto es muy importante, de que participen todos los miembros del equipo, todos los que participan en la atención de los pacientes, para reverlos. Por lo menos una vez por año hay que reunirse y escucharse y tratar de mejorar. Bien, el triage, la estación de triage, es, digamos, la puerta de entrada. Es el lugar por donde van a entrar todos los pacientes a la guardia, al hospital, con el objetivo de, primero, de recibirlos y asegurar una valoración rápida y ordenada en la sala de triage. Eso va a permitir una clasificación de las víctimas y poder conducirlas, digamos, al área de tratamiento adecuado. Esto lleva también a organizar el ingreso, ¿no? Teniendo en cuenta el recurso con el que se cuenta, optimizando el recurso humano, el recurso material también. En este lugar solamente se va a realizar acciones para salvar la vida. No se van a hacer tratamientos definitivos, solamente las primeras atenciones de urgencia, ¿no? Y una vez que ya el paciente se estabiliza, va a ser trasladado a otra área. Y un punto muy importante que a veces no se tiene mucho en cuenta, o a veces ni siquiera se lo menciona, es disminuir la ansiedad del paciente y la familia, porque la familia queda detrás de la puerta, ¿no? Y con toda una incertidumbre, una angustia que es demoledora. Y es muy común de ver cómo a veces se lo trata con mucha indiferencia, ¿no? Así que muy pocos minutos puede costar comunicarse con la familia y se logra tranquilizarlos mucho, Bueno, el showroom, bueno, ya también se comentó a la mañana, es un área, generalmente está contigua al triage, al área de triage, que es donde se realizan los procedimientos básicos. No sé, puede ser alguna sutura, un tubo de tórax, una vía central, donde
se va a operar y donde se cuentan con todos los elementos. Hay monitoreo, desfibrilador, todos los elementos necesarios incluso para la vía aérea. Hoy también se había mencionado de que aunque sea un hospital de adultos, también hay que tener entrenamiento y material para atender niños. En el hospital donde yo trabajo es de adultos, pero hace 2 años tuvieron que atender un chiquito de 1 año, que bueno, lo llevaron ahí porque vivían a una cuadra del hospital, lo llevaron los padres, ¿no? Y afortunadamente tenían un laringo para pediatría, ¿no? Entonces esas cosas son muy importantes, como así también todos los elementos para el manejo de la vía aérea dificultosa, todos esos elementos tienen que estar presentes y tienen que estar controlados y que todo funcione. Bien, algo que también habló Roberto hoy en la mañana es el equipo que va a brindar la atención. Eso es algo que se tiene que acordar, algo que tiene que quedar establecido en un número limitado de personas que van a estar presentes en el proceso de trabajo. Puede ser un líder ATLS o un médico que tenga experiencia en el manejo de pacientes críticos, 2 médicos más, 2 enfermeras, ya con eso más o menos se podría manejar. Se puede acordar una enfermera más, si hay disponibilidad, ¿no es cierto? Pero es muy importante que se defina el número de personas que van a operar con ese paciente. El resto tienen que alejarse, porque es muy común de verlo de que se llena de mirones y lo único que hacen es estorbar. Y que a veces por amistad, ¿no? Uno no dice nada y anda pidiendo permiso para pasar. En los hospitales, ahí, especialmente cuando son hospitales escuelas, hay muchos residentes, todos quieren ver, todos quieren aprender, todos tienen que capitalizar conocimiento, y todo eso realmente molesta. La emergencia médica, el médico, el enfermero que vienen en la ambulancia también quieren ver qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, es importante también pedirles de que se retiren o que esperen afuera, pero fuera del área delimitada de trabajo. Y es muy importante el rol del líder, ¿no es cierto? Por la mirada que habló Roberto hoy, que tiene, ¿no? De todo lo que está ocurriendo y que pueda concentrar su energía en coordinar toda la situación, ¿no? Porque si se llega a romper la cadena de mando que tiene el líder, ahí sí que se arman problemas serios. Bien, continuamos con la revisión primaria y la reanimación. Esto se va haciendo simultáneamente, ¿no? Siguiendo la misma secuencia, la revisión primaria, el primer punto tiene que ver con la vía aérea y la columna cervical. El segundo punto, lo que es la respiración, la ventilación y la oxigenación. Luego la circulación y el control de las hemorragias, el déficit neurológico y por último la exposición y control ambiental. Ahora lo vamos a ir viendo de a uno. Cuando hablamos de la vía aérea y control de la columna cervical, lo primero que se va a hacer es valorar la vía aérea superior, determinando la integridad y la permeabilidad. Ese es un momento importante para valorar si hay fracturas óseas de maxilares, si hay algún objeto que pueda estar obstruyendo la vía aérea o potencialmente lo pueda obstruir, si hay algún desgarro, dentadura postiza. Establecer la vía aérea permeable protegiendo simultáneamente la columna cervical. Todo paciente que ingresa con un politraumatismo generalmente viene con un collar cervical, los fijadores laterales también, y hay procedimientos que van a requerir retirarlos, ¿no? Entonces para ello va a haber que hacer una fijación manual de la cabeza y de la columna, evitando las rotaciones, las hiperextensiones y la hiperflexión del cuello, ¿no? Todo para proteger la columna cervical, porque debemos sospechar de que todo paciente tiene
una lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Todo paciente con Glasgow menor o igual a 8 debe ser intubado para proteger la vía aérea. Con respecto a los fijadores apropiados, ¿no?, para fijar el cuello y la cabeza, hay que tener cuidado porque los pacientes vienen con la tabla espinal, vienen con los fijadores laterales y el collar cervical. Y además viene sujeto con las cintas de abrojo, ¿no? Cuando el paciente está en la guardia, tengan en cuenta de que tenemos que tener presente la sujeción del paciente, por más que esté sobre la cama, porque es un paciente que potencialmente puede tener náuseas y vómitos y va a haber que lateralizarlo, y si no está bien sujeto a la tabla se va a caer. Entonces hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Bien. Y todo paciente que tenga un trauma desde, digamos, de los hombros hacia arriba, siempre suponer de que puede tener una potencial lesión de la columna cervical. De todas maneras, todo paciente con politrauma, hasta que no descarten la lesión. Bien, el segundo punto es la respiración, la ventilación y la oxigenación. Es importante el examen de los pulmones, la pared torácica y el diafragma, que es, digamos, el motor que va a mantener la ventilación y la oxigenación. Para ello es muy importante la ocultación, la palpación, ¿no? La percusión, se puede detectar con la palpación fracturas costales o de algún otro hueso, se puede palpar algún enfisema. Y con la ocultación se pueden detectar un neumotórax, un hemotórax. Con respecto a la oxigenoterapia, todo paciente politraumatizado debe recibir oxígeno suplementario, o en algunas situaciones particulares van a requerir sí o sí ventilación mecánica. Aquí hay 4 complicaciones que son serias, ¿no es cierto?, que pueden poner en peligro la vida del paciente muy rápidamente, como es el neumotórax a tensión, ¿no?, el tórax inestable o bolet costal, ¿no?, cuando tienen 3 costillas quebradas de forma consecutiva, ¿no es cierto?, el hemotórax masivo y el neumotórax abierto en menor grado, pero también va a generar dificultad ventilatoria. Otra de las cosas que también es para tener en cuenta la observación, porque cuando se está valorando el paciente, ver la simetría de los movimientos respiratorios, ¿no? Con respecto a la respiración, la ventilación y la oxigenación, hay que considerar la máxima FiO2, generalmente se utiliza en la máscara con reservorio. En caso que el paciente tenga un déficit, digamos, ventilatorio, puede ser apoyado con la bolsa máscara válvula, la bolsa de Bambú. En algunas situaciones puede ser un tubo en T y en otras va a requerir directamente ventilación mecánica. El punto C, pasamos a la circulación y el control de las hemorragias. Las hipovolemias, digamos, ¿no?, son la principal causa de muerte prevenible secundaria al trauma. Y hay 3 signos fisiológicos que en segundos nos dan una información bastante certera de cómo está el estado hemodinámico de ese paciente, que son el estado de conciencia, que en caso que disminuya la volemia, ¿no es cierto?, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, y eso va a alterar el estado de conciencia del paciente. El color de la piel, si tenemos un paciente que está rosadito, con buena temperatura, con un relleno capilar menor de 1 segundo, difícilmente tenga algún problema hemodinámico.
Pero si vemos un paciente que está pálido, con un color cenizo, frío, podemos sospechar de que esté hipovolémico ese paciente. El pulso también es otro signo que nos da gran información. Se buscan directamente los pulsos centrales, ya sean femorales o carotidio. Se los palpa en forma bilateralmente para comparar. Un pulso lento, lleno, irregular nos puede dar la idea de un paciente que está normovolémico. Pero, por ejemplo, un pulso rápido y débil es un signo temprano de hipovolemia. Y fíjense que acá no hablé en ningún momento de tomar la presión arterial. Estamos valorando otras situaciones que rápidamente nos dan información importante. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común de ver a la enfermera rápido para ir a tomarle la presión y le llega al paciente. El control de las hemorragias. Las hemorragias externas, digamos, se controlan con la compresión. Compresión en el sitio de sangrado. No se usan los torniquetes. Están contraindicados. Solamente el torniquete cuando hay una amputación traumática. El torniquete lesiona los tejidos y además produce isquemia distal. Entonces los torniquetes no, compresión en el sitio de sangrado. Hasta incluso se desaconseja también el uso de las pinzas de hemostasia, porque también generan lesiones vecinas y hasta incluso pueden lesionar nervios y venas. Con respecto a la circulación, también hay que tener en cuenta las lesiones intraabdominales o intratorácicas. Son cavidades que ustedes saben que pueden haber laceraciones de órganos internos que sangran y pueden acumular grandes cantidades de sangre. Por ejemplo, en lo que es la parte del mediastino, la parte retroperitoneal, la cavidad pelviana, pueden albergar de 1 litro a 2 litros de sangre. Y no se ve rápidamente, se ve cuando el paciente ya se está descompensando. Las fracturas de pelvis, fracturas del fémur. El fémur, por mencionar un hueso largo, ¿no? En las fracturas de huesos largos pueden almacenar o perder en el sitio de la fractura de 3 a 4 unidades de sangre. Por eso también se recomienda la utilización de férulas para estabilizar la fractura. Incluso ahora se usan mucho las férulas neumáticas para hacer presión y evitar la hemorragia esa que se genera y que se autobloquee, ¿no? Lesiones penetrantes, que ahora hay muchas, heridos de arma de fuego, arma blanca, son cosas de todos los días, ¿no? Que lesionan grandes vasos, y todo lo que sea una hemorragia externa que recién hablamos. También en el punto C muchas veces el paciente está chocándose, bueno, a pesar de la reanimación con fluidos, no se encuentra una mejoría. Entonces se sospecha o se puede sospechar de que puede haber alguna lesión de algún órgano interno con algún sangrado de calidad. Se puede utilizar también el ultrasonido para valorar la integridad de los órganos y ver si hay líquido libre en el abdomen, o el lavado peritoneal diagnóstico también. Con respecto al examen neurológico, el examen neurológico es un examen bastante rápido que se hace. Se valoran las pupilas, ¿no? El reflejo fotomotor, y de paso se puede ver la integridad ocular, si hay alguna lesión. En esta situación es importante los lentes de contacto, que hay mucha gente que utiliza lentes de contacto, aprovechar y retirarlos antes de que se pueda generar un edema ocular. Y el examen neurológico rápido se puede hacer con la escala de esta ABPU, en la cual el A sería cuando el paciente está lúcido, ¿no es cierto?, que responde, ¿no? El B cuando responde a la voz, a la orden verbal.
el P cuando responde al dolor y el U cuando no tiene respuesta. También se puede utilizar la escala de Glasgow, ¿no? Lo que pasa es que esta es algo más rápido, ¿no es cierto? Bien, con respecto al déficit neurológico, también tener en cuenta lesiones de cabeza y cuello, ¿no? Se hace una rápida valoración de esto. La hipoxemia y el shock, todas situaciones que generan alteración en el flujo sanguíneo cerebral, y eso va a generar también de que el paciente no esté en las mejores condiciones para valorar el estado de conciencia. Y también si estuvo consumiendo drogas o alcohol. Pero bueno, a priori no sirve para determinar si es necesario garantizar la permeabilidad de la vía aérea o asegurar la vía aérea, porque si el paciente está inconsciente y ante el riesgo de una broncoaspiración no puede él mismo defender su vía aérea, entonces en esa situación va a haber que protegerla con un tubo endotraqueal, ¿no? Bueno, el último punto de la revisión primaria es la exposición y el control ambiental. En este punto hay que desvestir completamente al paciente para valorarlo. Alguna lesión que, bueno, no se ve a simple vista, ¿no es cierto?, si está vestido. Hay que evitar producir otra lesión secundaria a la que puede ya traer con intenciones de quitar la ropa, ¿no? No todos los pacientes necesitan que le quiten la ropa, que hoy lo estábamos charlando en el almuerzo, pero si el paciente realmente está grave, hay que cortarle la ropa, ¿no? No podemos estar tratando de ver cómo le sacamos un brazo, cómo le sacamos el otro, moverlo por un lado, ¿no es cierto? En ese sentido hay que tener ese cuidado para desvestirlo. Y un punto muy importante es la hipotermia. El paciente que sangra mucho, enseguida va camino a la hipotermia. Y tenemos que tener en cuenta que estamos tratando al paciente y lo principal es la hipotermia y no la comodidad del equipo que da atención. Porque donde trabajamos tenemos aire acondicionado y a lo mejor estamos a 23, 24 grados, con suerte, ¿no? Y enseguida el paciente hace hipotermia, ¿no? Y la hipotermia en el paciente postraumatizado llega a situaciones que son letales, Hay que cuidar mucho el tema de la hipotermia. Monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo, ¿qué vamos a controlar? El pulso, como lo dijimos recién. La temperatura, fíjense que está puesto ahí, es algo importante controlar la temperatura en el paciente politraumatizado. El gasto urinario. El gasto urinario en un paciente adulto, para poner una regla estándar, son medio mililitro kilo hora. O sea, un paciente de 80 kilos, tenemos que esperar que orine 40 mililitros hora. No menos de eso. Y el gasto urinario es un fiel reflejo del volumen circulante, ¿no? Si disminuye la volemia, automáticamente va a caer el gasto urinario. El electrocardiograma también es importante controlarlo. Los gases en sangre, que nos van a dar una idea de cómo está funcionando la ventilación y la oxigenación de ese paciente. La saturación de oxígeno es una herramienta útil para valorar la terapia respiratoria que se está aplicando a ese paciente, pero en este punto hay que tener en cuenta una cosa: la saturación de oxígeno en un paciente politraumatizado o en un paciente que ha perdido gran parte de su volemia, que a lo mejor se ha estabilizado gracias a la infusión de expansores plasmáticos, ya sea poligelina, ¿no? Nos va a dar una medición falsamente alta. ¿Por qué? Porque la poca hemoglobina que le quedó a ese paciente va a estar 100% saturada, ¿sí? Pero va a ser insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Entonces, sirve el oxímetro de pulso, pero hay que valorar el contexto del paciente. Hay que valorar el contexto del paciente. Pues en ese caso, ya les digo, nos va a dar una medición falsamente alta. Es verdad que está saturada 100%,
pero va a ser insuficiente para las demandas del organismo. Y el control del dolor y la ansiedad también es importante. Hay veces que vienen con traumas o lesiones que generan mucho dolor, y en otras situaciones no es tan grande el trauma, pero el paciente tiene mucha ansiedad por lo que le pasó, porque empiezan a pensar de que se tiene que reintegrar nuevamente al trabajo, porque son sostén de familia, por los problemas que todos conocemos, ¿no es cierto? Y toda esa situación genera mucha ansiedad. Ni hablemos si hay fracturas, que a lo mejor le van a llevar 20, 30, 40 días para poder reinsertarse nuevamente. Bien, cuando hablamos de la reanimación secundaria, lo primero que sabemos es que no podemos pasar a la reanimación secundaria hasta no haber terminado la revisión primaria. ¿Sí? Una vez que se terminó la revisión primaria, se hace el monitoreo de nuevo sobre el paciente, todo esto que hablamos, y recién después vamos a la revisión secundaria. En la revisión secundaria, también con la misma sistemática ABCD, lo primero tenemos la historia, el examen físico, catéter urinario y gástrico, el monitoreo y los cuidados definitivos. Para la revisión secundaria, ya ahí el paciente está estable. Una vez que supera la revisión primaria, ya el paciente se logra estabilizarlo y ya los tiempos por ahí ya son un poco más extendidos. Uno puede hablar con algún familiar o alguien que pueda aportar algún dato más sobre el paciente y puede ir elaborando ya una pequeña historia con antecedentes del paciente, como la palabra amplia, donde podemos averiguar sobre alergias que pueda tener ese paciente, algún medicamentos que tome habitualmente por algún problema de salud que tenga, patologías previas, incluso embarazo, las libaciones, los últimos alimentos, las últimas ingestas, y también ambientes y eventos que estén relacionados con el trauma, que no solo la familia, también el personal de la emergencia médica aporta mucha información sobre el tema. Por eso es importante el diálogo con ellos. Bueno, en el punto B, el examen físico. El examen físico se hace de pie a cabeza íntegro. Íntegro, hay que revisarlo total al paciente. En la primera etapa no se puede, ¿no? Dijimos que vamos primero a las cosas que ponen en peligro la vida, ¿no? Una vez que está estable el paciente, ahí sí nos tomamos el tiempo y hacemos un examen físico completo. Ahora vamos a ir viendo. Cuando hablamos de la revisión secundaria en cabeza y cuello, podemos, en la parte ocular, si el paciente no está inconsciente, se puede evaluar la agudeza visual, el tamaño pupilar, con mayor tranquilidad, hemorragias, ¿no? Nuevamente los lentes de contacto, que es algo importante, porque si no se los saca a tiempo, después cuando se generan los edemas, generan complicaciones. Pueden haber lesiones penetrantes, o puede ser algo vidrio, o cualquier elemento que pueda tener incrustado en el globo ocular, cuerpos extraños, y tener cuidado con el lipema, que es como se ve acá abajo en la última fotito, es sangre en la parte anterior del ojo, ahí detrás del quisquenino, ¿no? Lesiones de cabeza, heridas penetrantes y los scalp. Los scalp, ustedes saben que a lo mejor no son heridas profundas o de mayor complejidad, pero las lesiones del cuero cabelludo sangran bastante. El trauma maxilofacial. Bien, el trauma maxilofacial, si no presenta una lesión de la vía aérea, ¿no? Que implique alguna complicación, se tratarán a posteriori, ¿no?
sí sospechar fractura de la lámina cribosa y tenerlo en cuenta en el caso de necesitar colocar sondas, ¿no? La sonda nasogástrica está contraindicada. En los traumas maxilofaciales se usa la sonda orogástrica, nunca la nasogástrica, porque pueden irse para arriba, ¿no? Meterse dentro del cráneo. Ojo con la vía aérea inestable, hay que palpar incluso lo que es la tráquea, toda la vía aérea del paciente, que puede haber lesiones o lesiones desgarrantes, ¿no? Lesiones cervicales asociadas y el nervio facial. Una de las ramas del trigémino inerva la sensibilidad de la cara y a veces lesiones que pueden comprometer, ¿no? O impactar sobre esa rama del nervio trigémino va a generar mucho dolor. Si alguien escuchó hablar de la neuralgia del trigémino, son súper dolorosas, ¿no? Y bueno, esto puede llegar a ocurrir y tenerlo presente en ese caso, ¿no? Y lo que decía hoy Sonia, es si el paciente dice me duele mucho, y me duele, y verdaderamente hay que tenerlo en cuenta eso. La columna cervical y el cuello. Todo paciente con trauma de cráneo o maxilofacial debe ser examinado en busca de lesiones de la columna cervical, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Hay que tener mucho cuidado. Hoy también lo hablaron, muchos motociclistas, muchos sin casco, y eso, la cabeza enseguida lo primero que golpea y aparecen después, ¿no?, las lesiones. Entonces, hasta que no esté descartada la lesión de columna cervical, todo paciente tiene lesión de columna cervical. Tener cuidado y valorar lesiones de esófago, tráquea, laringe, carótida y también lesiones penetrantes. Para valorar el tórax, como lo dijimos en la valoración inicial, pero acá a lo mejor nos podemos distender más, lo volvemos a reevaluar con un poquito más de tiempo. La palpación, vamos a, como dije antes, a lo mejor en la revisión primaria no se detecta una fractura, y a lo mejor después con más tiempo se puede ver con más detenimiento y nos damos cuenta que tiene una fractura costal o que hay un reborde, que no sabemos bien lo que es. Bueno, con respecto a la ocultación también es muy importante, porque muchas veces el paciente puede estar disnéico y bueno, está hipoxémico, deciden intubarlo, y si ese paciente venía desarrollando un neumotórax, la ventilación vigorosa con la bolsa de ambú, ¿no es cierto?, va a exacerbar ese neumotórax, o tenemos un alto riesgo de que exacerbe el neumotórax. Por eso la ocultación es muy importante. Es muy importante que enfermería lo haga. El estetoscopio no es solo para tomar la presión, tenemos que ocultar a los pacientes, ocultar el tórax en la parte superior anterior en busca de neumotórax, en la parte posterior inferior a ver si no tenemos un neumotórax. Y bueno, nuevamente cuidado con el neumotórax masivo, el neumotórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco, ¿no? Son lesiones que desestabilizan rápidamente al paciente, y cuando tenemos el paciente conectado a un monitor, colocar todas las alarmas, porque ningún paciente se deteriora de repente. Nosotros nos damos cuenta de repente que el paciente se hipotensó, se chocó o que está haciendo una radical extrema. Por eso hay que colocarle las alarmas. La revisión secundaria, cuando hablamos del abdomen, no tenemos ningún elemento de alta tecnología. Acá es observación, palpación, auscultación, ¿no? Y algo que poco se hace a veces, que es el tacto rectal, el lavado peritoneal, sí, pero el tacto rectal que es algo importante, especialmente para descartar lesiones de uretra. Por ejemplo, la colocación de la sonda vesical, cuando hay sospecha de ruptura de la uretra, digamos, no se puede colocar. Y cuando nos damos cuenta, cuando hay sangre, digamos, por la uretra, cuando hay equimosis perineal, sangre en el escroto, cuando la próstata está elevada o no palpable,
¿no? Ahí hay sospecha de que puede haber una lesión de uretra, entonces no se puede colocar la sonda vesical, porque a veces es algo que enfermería lo hace en forma automática, y hay que tener en cuenta esas situaciones. Y bueno, en esa situación, si sospechamos de que puede haber una lesión de uretra, habrá que hacer antes de colocar la sonda una uretrografía retrógrada para determinar si hay o no lesión, ¿no? Si no, tendrán que hacer una talla vesical. La palpación, importante en los pacientes, cuando yo les decía, se los está reanimando agresivamente con la administración de fluidos y no responde. Probablemente esté con un sangrado retroperitoneal, empieza a distenderse el abdomen y hay que palpar porque se va a empezar a poner tenso en un momento el abdomen, ¿no? Comparar cómo estaba antes y cómo está ahora. Las lesiones neurológicas, el deterioro del sensorio secundario al alcohol o droga y el abdomen dudoso. Esas situaciones en las que el paciente a veces no colabora, no puede decir me duele acá, me duele allá, ¿no es cierto? En el abdomen, también en la valoración hay que tener cuidado con las lesiones hepáticas o esplénicas. Son órganos que son fáciles de lacerarse, digamos, cuando son los accidentes automovilísticos, efectos de aceleración y de desaceleración brusco, producen desgarros internos, ¿no? Y sangran mucho, ¿no? La lesión pancreática, renal, la visceral, por hundimiento, y las lesiones lumbares, que a veces algunas lesiones vienen secundarias a la mala utilización del cinturón de seguridad en el automóvil, y las lesiones vasculares abdominales. Bueno, cuando hablamos de periné, recto y vagina, un poco tiene que ver con lo que les decía yo, para hacer la exploración, para ver si no hay algún tipo de desgarro también, y confirmar la integridad uretral para poder colocar una sonda. Y en este punto también tener en cuenta una situación que se da también con la mujer embarazada, ¿no? Porque hasta la 12ª semana, digamos, el útero está intrapelviano, pero después empieza a crecer. En la 20ª semana está a la altura del ombligo, y ya en las 36 semanas llega casi a la altura de las costillas, ¿no? La costilla de abajo, y todo eso desplaza todo el contenido abdominal hacia atrás, y por lo tanto el útero y su contenido quedan expuestos directo al trauma. Entonces esas cosas también es importante tenerlo en cuenta. En la radiación secundaria vamos a ver la parte también del sistema musculoesquelético. Se buscan deformidades en la observación, en la palpación del paciente. Uno se va a dar cuenta si hay deformidades, no sea por fracturas, por luxaciones, ¿no? Observar la alineación, la crepitación y los pulsos. Fíjense que estamos hablando nada de tecnología, mucho de valoración, palpar, tocar al paciente, ocultarlo, mirarlo, ¿no? Cosas muy elementales, muy básicas. Las fracturas vertebrales, tener cuidado, los compromisos vasculares. Yo les dije que los huesos largos pueden sangrar mucho, una fractura de fémur puede perder de 3 a 4 unidades de sangre en el sitio de sangrado, ¿no es cierto? Eso puede generar en la pierna un síndrome compartimental y provocar una insuficiencia circulatoria distal con una isquemia distal. Por eso el compromiso vascular, y por eso el control de los pulsos, no solo los pulsos centrales, sino que los pulsos distales también hay que controlarlos, popliteo, femoral, pedio, radial. En realidad todos los pulsos hay que controlar, no solo los centrales. La fractura pélvica es importante también de detectarla, la estabilidad pélvica. Y las fracturas digitales, ¿quién le mira los dedos? Lo último que le miran son los dedos, y a los 3 o 4 días, cuando algún enfermero lo está bañando y le ve que tiene el dedo todo torcido, quebrado, y en ese momento no se dieron cuenta, ¿no? Y son cosas que a veces generan dolor, porque uno lo toca o lo mueve sin darse cuenta y
tenía un dedo quebrado. La revisión secundaria, seguimos con el examen neurológico. Aquí ya nos podemos diferir más, una valoración del estado de conciencia, nuevamente con la aplicación de la escala de coma de Glasgow. En esta situación hay que tener en cuenta también si el paciente recibió algún tipo de sedantes, o a lo mejor alguna analgesia fuerte que puede haber deprimido su estado de conciencia. Nuevamente valorar las pupilas y fundamentalmente el score motor de la escala de Glasgow, que nos va a dar información. El aumento de la presión intracraneana, eso también hay que tener cuidado con los pacientes traumatizados. Los hematomas subdurales o el extradural, ¿no?, van a generar en algún caso una emergencia quirúrgica. El hematoma extradural generalmente se da por laceración de la arteria meningia media y es una emergencia, hay que evacuarlo ese hematoma, porque genera el síndrome del paciente que habla y muere, en su sangrado arterial, que va a generar una decompensación rápida del paciente. La fractura de cráneo deprimida, la lesión espinal, nuevamente siempre cuidado con la columna cervical. Nuevamente el monitoreo, fíjense de que seguimos siempre con el ABCD, siempre se vuelve a repetir, se termina y se vuelve a hacer, ¿no es cierto?, con un poco más de profundidad y cosas que no nos deteníamos tanto en la revisión primaria. Y en este caso, nuevamente, pulso, temperatura, el gasto urinario, de controlarlo. Todo lo mismo, y ya agregamos estudios diagnósticos, ¿no? El paciente estable, a lo mejor lo podemos trasladar a la tomografía y poder descartar allí lesiones de columna, podemos hacer se pueden hacer cortes, digamos, del tórax, abdomen, para ver si no hay lesión de algún otro órgano vital, ¿no? Cuidados definitivos, ¿no? Ya es cuando el paciente va a ser derivado al lugar que corresponda. Como dijo Roberto hoy, puede ir a quirófano para solucionar el problema, puede ir a la unidad de cuidados intensivos, puede quedar en observaciones en la guardia por 24 o 48 horas, ¿no? Puede ser derivado a una sala de internación general, ¿sí? Pero bueno, ahí es después donde se le van a brindar los cuidados definitivos que corresponden al caso. Y ya para finalizar, algo muy importante y que a veces no se le da tanta importancia, que son las cuestiones legales, y que a todos a veces nos cuesta mucho escribir y documentar lo que hacemos. Fíjense qué importancia de que todo lo que escribimos que sea legible, que sea entendible, que si un juez nos llama y nos pregunta, ¿usted qué escribió acá?, te va a pedir que le digas lo que dice ahí, no lo que quisiste decir. Entonces es importante que se escriba como corresponde, bien. Hay que ser conciso, lo más conciso posible, que sea objetivo lo que escribimos. Que guardemos una cronología de lo que pasó. Uy, me olvidé que le había hecho tal cosa. Y no porque antes no, tratar de sentarse, tomarse el tiempo que corresponde, porque es parte de nuestro trabajo también, y no es cosa menor. El consentimiento escrito, que bueno, eso siempre se le pide a la familia cuando llega. La intervención policial, lo que es politrauma generalmente se da mucho en accidentes en la vía pública, entra todo lo que es accidentología. Hoy en día tenemos muchísimos heridos de arma fuego, arma blanca, pero de todas maneras son situaciones que se denuncian a la policía. Y las evidencias forenses, ¿no? También todo eso tiene que conformar lo que va a ser la historia clínica del paciente. Pero en lo que respecta a nosotros como enfermeros, tenemos que dejar una documentación prolija, prolija, porque es parte de nuestro trabajo, nos guste o no nos guste, pero tenemos que hacerlo bien. Bueno, ese es el hospital donde yo trabajo. Bueno, muchas gracias.
Por favor, si tienen preguntas, les entregan a la señorita del salón. Bien. En esta pregunta, explicar la relación con el Departamento de Medicina Transfusional, ¿quién calcula la reserva de unidades de sangre? Bien, este es un problema que siempre se presenta, ¿no? No solo en la emergencia, sino cualquier paciente va a cirugía y le están pidiendo 4 dadores de sangre, ¿cierto? ¿No? La reserva de las unidades de sangre, nosotros en la Municipalidad de Rosario cuentan con un banco de sangre. La Municipalidad tiene un banco de sangre. En el hospital hay parte de una reserva. Esa reserva la maneja el personal de hemoterapia. Y siempre, bueno, cuando se necesita, se los llaman a ellos y bueno, ellos son los que aportan y que suministran la sangre o el hemodiderivado. Con respecto ¿cuánto es la reserva? ¿Qué cantidad de reserva? Bueno, la cantidad exactamente no sabía cuánto es, pero son ellos los que van siempre pidiendo, todo paciente, ya sea que va a cirugía o, bueno, si se lo atiende en la emergencia, se le suministra. Después cuando llega la familia siempre le piden si pueden colaborar con la donación de sangre y bueno, se va reponiendo sangre en el banco. Pero exactamente cuánto es la cantidad de reserva no sabría, pero es así como se maneja. Tenemos otra pregunta, dice: la responsabilidad del enfermero ante la fuga del paciente con diagnóstico confirmado. Bien. Esto de la fuga del paciente cada vez es más frecuente, ¿no? Nos enfrentamos cada vez más seguido a situaciones de violencia laboral que están asociadas mucho a adicciones, ¿no? Y no es como antes que se firmaba el consentimiento informado, eso ya no, el alta voluntaria, eso no va más lo del alta voluntaria, ¿no? Por más que uno haga un intento de explicarle al paciente, si tiene familia, también a la familia, las complicaciones, los riesgos que corre si abandona, digamos, el tratamiento o lo que se le está haciendo. Bueno, si él decide irse, bueno, se le sacan las cosas y se va, pero se denuncia la fuga del hospital directamente. Pero todo esto tiene que quedar documentado de que al paciente se le explicó, que se le dijo de los riesgos que iba a correr o que podía, los riesgos potenciales, ¿no? Esto es la parte de enfermería. La parte médica es exactamente lo mismo, ¿no? No se lo puede tener atado y exigirlo a un tratamiento, ¿no? Así que la responsabilidad nuestra es, primero, informarle, ¿no? Los riesgos que puede correr. Y segundo, si no le pone esa actitud de querer irse, todo eso dejarlo documentado y, bueno, y hacer la denuncia de que el paciente se fuga de la institución. ¿Quién es el líder del equipo y qué función cumple? El líder en el proceso de atención generalmente es un médico con experiencia en atención de pacientes críticos. No necesariamente tenga que ser un médico que haya hecho la tesis, ¿no? Pero si el médico que tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes críticos,
porque bueno, tienen que tomar decisiones muy importantes en esa situación. No se puede dudar en lo que se va a hacer, ¿no? Hay que directamente ir al frente. Entonces el líder generalmente siempre es un médico y con experiencia, no un residente. Bueno, la última pregunta porque nos apremia el tiempo. Dice, hacer hincapié en la parte, supongo que se refiere al control en el politraumatizado. Quería decir qué es lo que no debe dejar de hacerse como control neurológico en el politraumatizado. Bueno, en todo lo que es esto estamos hablando de lo que es atención inicial, lo que es atención inicial. Lo que se valora fundamentalmente en la parte neurológica, la primera valoración es para tener una idea si el paciente es capaz de él mismo mantener la vía aérea permeable, si no ha perdido el control de los reflejos protectores de la vía aérea, la tos, la náusea, el vómito, ¿no es cierto? Porque si no el paciente se puede broncoaspirar, ¿sí? Eso es lo que se hace en la primera valoración. Luego ya en la valoración secundaria uno se puede explayar un poco más, ¿no? Pero también tener en cuenta que en la valoración neurológica también puede estar ceñida por lo que dijimos, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, o si el paciente recibió algún tipo de sedante, ya sea durante el traslado o en el proceso de la reanimación primaria. Y si me disculpan, hay una pregunta que la verdad que no comprendo cómo está formulada, pero en la realización secundaria se puede tener en cuenta el lugar de trabajo o actividades diarias. El tema de la historia clínica, la verdad que no. Y respecto a que esto para la gente de la organización piden si toda esta temática que se ha abordado va a quedar plasmada en algún documento o va a haber alguna forma de acceder a la información, a las disertaciones. Pero esa pregunta es para la gente de la organización y supongo que ya nos darán la respuesta. Después, la persona que hizo esta pregunta que no estamos pudiendo interpretar, sería bueno que se acerque al licenciado y le haga la consulta en forma directa, ¿les parece? Todos los trabajos que se pusieron hoy, el material va a estar colgado de la página de la Fundación Runners. Ustedes tienen que entrar a la página www.runners.com.ar. Ahí adentro buscar el sector de fundación y van a ver los programas, van a ver las actividades y ahí se va a estar colgado el material que se expuso hoy. Eso es lo que nosotros hacemos habitualmente con las jornadas de actualización de enfermería que se realizan en el interior, en las provincias del interior del país. Los libros que ustedes tienen, que es otro tema, son los eventos que se hacen en Capital Federal. El de Capital Federal es el que se imprime, que es el que les llegó a ustedes en el maletín, pero no es el interior. Por eso el interior se accede a través de la página web. Bueno, le agradecemos mucho a la mesa.